Adelante. Bueno, entonces quiero acotar que esas personas que hacían, que le daban de comer al hambriento, que le daban cobijo al que tenía frío, le daban ropa al que estaba desnudo, le visitaban a que estaba preso, recibían en su casa a aquel que era forastero, no sabían que se lo estaban haciendo al Señor Jesucristo. Y ese es un dato muy importante para la vida del cristiano. Porque hay muchos cristianos que dicen, voy a darle de comida para cumplir con Dios. Eso no vale. Voy a darle una cobija para que se arrope del frío para cumplir con Dios. Lo voy a hacer como si fuera para con Dios. El que lo piensa así está mal. Como cristiano está mal. Yo le aseguro que Dios no le toma en cuenta en eso. Porque el verdadero cambio en el cristiano tiene que anidarse en su yo propio, en su amor propio, el desinterés. Tiene que haber un cambio, que eso solamente lo hace Jesucristo en la vida de uno cuando uno lo recibe. Ahora bien, se da el otro caso donde dice, porque tuve hambre, a los de la izquierda, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me acobijaste, tuve preso y no me visitaste, tuve enfermo y no me atendiste, fui forastero, no te recibí, y bueno, y otras cosas más. Ustedes irán al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué, Señor? ¿Cuándo me pediste comida y no te di? ¿Cuándo te vi desnudo y no te vestí? ¿Cuándo tuviste preso y no te visité? ¿Cuándo fuiste forastero y no te recibí? Y le dirá el Señor, porque no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. Ahí está el centro del Evangelio, ahí está todo, hermano que me está escuchando. Gastón, ahí está todo el centro del Evangelio. La misericordia, la piedad, el amor, la solidaridad, la bondad. Son los elementos frutos del Espíritu Santo en el hombre. Por ningún sentido el dinero, ni los bienes que se puedan percibir dentro de la práctica de la acción del promotor de la oración. Sí, mira Gastón, en la Biblia relata de un personaje que muchas veces yo pongo mucho énfasis, que se llama Cornelio. En el libro de los Hechos habla de ese personaje que es Cornelio. Este personaje Cornelio es un personaje que dice la Biblia que era un centurión romano, pero tenía una particularidad este centurión romano, a pesar de ser itálico, ¿no? Que era un hombre piadoso, misericordioso y oraba a Dios. Estamos hablando de que no era un hombre judío, estamos hablando de que era un hombre gentil. Y oraba a Dios en todo momento y siempre hacía obras de caridad y daba limosna. Dice la Biblia que las oraciones y la limosna de Cornelio llegaron ante la presencia de Dios. Entonces yo asocio algo en esto que es muy importante, que una oración, si no va acompañada de una limosna o un acto de misericordia, no llega al cielo. Llegó a la memoria de Dios y Dios le envió un ángel a Cornelio. Y dice que se le apareció el ángel a Cornelio y este ángel le dice, mira Cornelio. Cornelio se impactó cuando vio el ángel, ¿no? Mira Cornelio, tus limosnas y tus oraciones llegaron ante la presencia de Dios.
Eso de limona antecedida a la oración, lo vi en otra versión bíblica, ¿no? Tus limonas y tus oraciones llegaron ante la presencia de Dios y Dios me envió aquí. Anda y ve, escoge 2 sirvientes y anda a Job, que allá hay una persona quien tienes que traer acá. Esa persona se llamó en ese entonces el apóstol Pedro. Y es cuando Dios trae a Pedro hacia los gentiles y Pedro se da cuenta de esa realidad, que ya no era el evangelio directo para los judíos, sino para todo el mundo, partiendo de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, que de él nacerá todas las naciones. Entonces, tocando el tema de la corrupción dentro de la iglesia, tú me dirás, como ya habíamos hablado en otras ocasiones, acerca de cuál es la corrupción. 1, el diezmo, las primicias, y pare de contar cualquier cantidad de formas de pedir dinero, haciendo a la gente asumir un compromiso con Dios, pero no es otra cosa que estos ser los recaudadores de Dios aquí en la tierra. Así se presenta. Entonces, ese dinero va para un solo bolsillo. ¿Cómo es eso? Y dice, usted le está dando a Dios, pero cuando usted ve la realidad, usted no le dio a Dios, usted le dio a una persona que se dice llamar ser pastor y se lo embolsilló. Ok, sacó para los gastos y lo demás le quedó. Ese no es un pastor. Ese es un vividor. Ese se aprovecha de las ovejas. Y les digo de antemano a todos los hermanos que me pueden estar oyendo, uno solo es el pastor. Y lo tenemos en el cielo. Ese señor que usted tiene en la iglesia, ¿cómo no? Es un ministro, es un anciano. Dios lo puso ahí para que le ayude a usted a leer la palabra. Porque uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios, sea católico, sea cristiano evangélico, es que no leen la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Entonces buscan a una persona que se las lea. ¿Por qué? Porque como son flojos, no le dedican el tiempo a leer la palabra de Dios de forma capitulizada. La Biblia, de antemano le digo, hay que leerla por capítulo, no por versículo. ¿Por qué digo esto, Gastón? Importante que se lo aclare a la opinión pública. Sí, ¿por qué lo digo? Porque agarran una cita, un versículo, ¿ya? Y la persona que trae una idea viene, le tuerce el referido versículo para darle un contexto bíblico a lo que quiera decir o a la intención de la prédica. Y muchas veces esa cita bíblica, que el versículo bíblico que utilizó, no es otra cosa para darle forma a como si fuera palabra de Dios lo que quiere hacer. ¿Ya? Por eso yo pido a todo el pueblo cristiano que cuando lea la Biblia, lea capítulo entero para que no se la descontextualice. ¿Por qué? Yo les voy a poner un ejemplo. En Apocalipsis dice que vino Juan y se postró ante el ángel. Eso lo dice el versículo. Entonces tenemos que postrarnos ante los ángeles. Pero si leemos el versículo siguiente, le dice el ángel, no te postres ante mí porque yo soy un consiervo igual que tú, póstrate ante Dios. Ya se da cuenta. Por leer un versículo hay que postrarse ante los ángeles, pero cuando uno sigue leyendo, le dice, no lo hagas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? La Biblia, bajo el esquema versiculada, bueno, puede llevarse a malas interpretaciones. Ahora bien, Te interrumpo en ahora bien. Vamos a comerciales y ya regresamos.